El título para esta noche, si mal no recuerdo, es El lugar donde los temores se desvanecen. Es interesante, ustedes pueden analizar todos los personajes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Con la excepción de Jesús, escuchen bien, con la excepción de Jesús, son muy pocos los personajes bíblicos. Y me refiero a las personas que sirvieron a Dios, que caminaron con Dios. Que la Biblia no presenta también sus debilidades. Dios llamó a David su amigo. Amigo de Dios. Oye, ay, ay. No es que él decía, Dios es mi amigo. No, Dios decía de David que David era su amigo. Y claro, el corazón de David fue un corazón grande que reflejó la gran misericordia, la compasión de Dios. Pero también, querido hermano, la Biblia no calla los defectos graves que él cometió. La Biblia llama a la mujer más grande que ha existido en toda la historia bíblica, y creo que no habrá otra mujer como Elia. Y la Biblia la define como bienaventurada entre todas las mujeres, la Virgen María. Pero en un momento, ella se dejó presionar. Y con los hermanastros de Cristo, trató de convencerlo a Cristo que no estaba actuando correctamente. Y Jesús tuvo que decirle a Elia y a sus hermanastros, ¿quién es mi padre? ¿Quiénes son mis madres? ¿Quiénes son mis hermanos? Y él dijo, todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Pedro fue uno de los grandes hombres de la Biblia. ¡Wow! ¿Cómo quisiera ser como Pedro? Pero también Pedro cometió un grave error. En un momento de debilidad, negó a Jesús. Lo negó feo 3 veces. Y así todos los personajes de la Biblia usted va a encontrar que presenta los aspectos loables, los aspectos buenos y también los aspectos de debilidad. Por eso yo creo que la palabra de Dios es un libro inspirado de Dios. Porque todos los libros que hablan sobre la historia de los antepasados muestran solamente las grandezas. Usted puede ir a Egipto y recorrer todos los monumentos y todos los documentos, enorme riqueza arqueológica que hay en Egipto, y va a encontrar que ninguno de esos anales, registros, presenta las debilidades de los grandes faraones. Por eso usted no encuentra en ninguna parte en Egipto la historia del Éxodo. No la encuentra. Porque fue una gran derrota. Fue una gran vergüenza nacional. Pero para mí lo admirable es que Daniel es uno de los pocos personajes, si no el único, que la Biblia solo habla de aspectos positivos de su carácter, de su personalidad. Y usted dirá, ay, sin duda Daniel era un fuera de serie. Daniel era uno en un billón. Una persona única, una persona con capacidades no comunes. Pero quiero decirles que Daniel era como uno de nosotros. Pero él tenía una cosa que se aferró y fue el secreto de su excelencia y su grandeza. Daniel llegó a ser exitoso en su vida, en su caminar con Dios. Y fue exitoso también en la política. Hoy me entretuve en varios momentos escuchando el hearing que le estaban haciendo a la candidata al Partido Demócrata, Hillary Clinton. Y eso es una pantomima, ¿verdad?, de política allí para tratar de desmerecerla a ella,
Por supuesto, él ya tiene sus perolitos también. Pero la política es sucia, hermanos. Creo que haber comentado con ustedes que hay un jugador que a mí me gusta porque es de mi equipo. Por eso es bueno. Se llama Tevez, Carlitos Tevez. Ganó mucho plata en Inglaterra, en Brasil y luego en Italia. Y volvió a mi país, Argentina, para jugar. Y en una entrevista que le hizo un periodista de su vida, porque él salió de Fuerte Apache, es uno de las villas miserias más peligrosas de Buenos Aires. Allí la policía no entra, hermanos. Por eso uno de los candidatos ahora que se está presentando, una de las propuestas es para hacerle frente al narcotráfico y a la delincuencia. Él quiere que el ejército se una a la policía, porque a esos lugares nadie entra. No puede entrar la policía. Fuerte Apache es famoso en Buenos Aires, yo no lo conozco. No me gustaría conocerlo tampoco. Y entonces él comentaba y decía, bueno, dice, si los políticos, hablando de los políticos, dice, si van a robar, en lugar de robar de a 100, roben de 4 o 5. Y es así, todas las personas que suben a puestos de responsabilidad política, de la política, es para enriquecerse. ¿Sí o no? Es así. Pero Daniel, querido hermano, ocupó posiciones políticas y fue intachable. Intachable. La Escritura nos dice en el capítulo 6 de Daniel, vamos allí, que luego que Belsasar fuera muerto y los medos y persas tomaran el imperio babilónico y comenzase ahora un nuevo imperio, el imperio de los medos y persas, Darío fue hecho rey de Babilonia. Y Darío, para tratar de gobernar su territorio de la mejor forma, más eficaz, nombró a 120 como gobernadores. Como gobernadores, ¿no? La Escritura dice aquí que Darío le pareció bien nombrar a 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino. Pero sobre estos 120 gobernadores, colocó a 3, podríamos llamarlos en términos hoy más entendibles para nuestra vida política hoy, como si fueran 3 ministros, 3 primeros ministros, 3 supervisores, 3 personas que estuvieran velando para que estos 120 cumplieran la tarea fielmente. Y como diría Tevez, en lugar de robar de a 100, que roben solo de 5. No, eso está mal, ¿verdad? No tendrían que robar nada. Y es interesante que Darío, escuchen bien, Darío colocó a Daniel como uno de esos 3 supervisores. Daniel pertenecía no a los medos y persas, había trabajado para los gobiernos que habían regido al mundo de aquellos días en Babilonia. Y eso es totalmente inusual, que un gobierno nuevo solicite la colaboración de personas que trabajaron en el gobierno anterior, opositor. Generalmente cuando sube un nuevo gobierno, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Coloca en los puestos claves a personas que responden a su propia política, a sus propios intereses, a su propia visión de gobierno. Pero Daniel era tan destacado, era tan excelente en lo que hacía, que Darío dijo, no, este hombre lo necesito y yo quiero que él sea uno de los supervisores. Y aún era tan excelente que él en su corazón pensaba colocarlo como primer ministro, por encima de todos.
Ay, hermanos. Recibe una bendición en tu trabajo y vas a ver cómo vas a ganar. Mucha gente que no van a ser buenos amigos contigo. ¿Y por qué él? ¿Por qué ella? Si no sabe nada. ¿Es un ignorante, una ignorante? Yo tengo más experiencia. Estoy seguro, querido hermano y hermana, que tú has sentido en algún momento en tu trabajo gente que te hace la cara muy bonita por delante, pero por detrás, wow, tú sientes el puñal que te empieza a sacar el pellejito. Por eso hay algunas personas que cuando están en un círculo así, dicen, yo no me voy hasta que no se vaya el último. ¿Por qué? Porque dice, si yo me voy, me quitan el cuero a mí. Así que prefiero estar aquí hasta que se vaya el último. ¿No les ha pasado así? Ay, 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 cómo nos gusta mover la lengua, ¿no es cierto? Y la boca. Y Daniel, evidentemente, querido hermano, tenía opositores. Y esa gente estaba molesta porque Daniel no les permitía a ellos usar ahora esa bendición de ser gobernadores para su propio beneficio. Era como alguien que les impedía a ellos robar. Y sabiendo que Darío quería colocarlo por encima de todo, ellos, queridos hermanos, buscaron la forma para destruirlo a Daniel. Y esto es lo que me llama la atención de todo este libro, hermanos. Y el personaje de Daniel y sus amigos ilustran la calidad de hombres y mujeres que Dios busca para el último tiempo. Esta gente le revolvió todos los papeles, le revolvió su pasado. Oye, hermanos, vamos a ponerlos en términos modernos. Dijeron, este es extranjero. Alguna aplicación fue chueca. Algo hizo chueco. Y fueron a Homeland Security, a la migra, ¿verdad? Y fueron y revisaron el expediente de Daniel. Revisaron papel por papel, comprobaron de que esas pruebas que había presentado como inmigrante eran auténticas, eran correctas. Y querido hermano, por más que buscaron y buscaron, no le encontraron nada. Y dijeron, bueno, por ahí no está el camino. Ya sabemos cómo lo vamos a hacer caer a este hombre. Llamaron a otra agencia de gobierno, que es la que hay que tener más miedo que la migra, hermanos. ¿Se escucha bien, eh? Y es el IRS. Los que conocen ya aquí saben, el IRS no se puede jugar. El IRS es la agencia impositiva de los impuestos. Y ustedes recuerdan que un mafioso histórico de la mafia italiana de Chicago, ¿se acuerdan? Al Capone. No lo pudieron agarrar por ningún crimen y no tenía pocos. Vaya a saber cuánta gente él mandó matar. Por ningún crimen lo pudieron llevar preso, pero fue el IRS que lo llevó a la cárcel de Alcatraz. Así que empezaron a revisar. Sin duda no informó bien los taxis. Y empezaron a revisarlo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Fueron hasta el mismo comienzo. Nada, limpio, honesto, íntegro. Y esta gente llegaron a esta conclusión. Lean conmigo el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna si no la procuramos en la ley de su Dios. Wow. Dijeron, la única forma de tumbar a este es
en aquello que era el secreto de la grandeza de Daniel. Fíjense, Satanás sabe que nuestra grandeza, nuestro éxito, nuestro crecimiento, nuestra victoria está en que tú y yo busquemos, nos refugiemos bajo el amparo del Todopoderoso. Hay una escritora cristiana que dice algo muy lindo. Y ella dice que Satanás tiembla cuando el mal más débil de los hijos de Dios busca refugio en Dios, se arrodilla y clama a Dios por ayuda. Satanás tiembla. Por lo tanto, el diablo sabe dónde pegar, hermanos. Y la forma más efectiva para tumbarnos, para destruirnos, es atacarnos en el mismo secreto de nuestra fortaleza y de nuestra grandeza, que es Dios. Dice que estos hombres se acercaron al rey, versículo 18 en adelante. Se acercaron y le dijeron, mira rey, tú eres un Dios, un rey grande. Pero queremos que tu fama y tu gloria llegue a todos los rincones del imperio. Por lo tanto, te proponemos una ley extraordinaria. ¿Y cuál es la ley? Que en el espacio de 30 días nadie pueda suplicar a ningún otro Dios que no sea a ti. ¡Wow! ¿Cómo se sintió Darío? Dice, ¡wow! Se sintió inflado. Todo el mundo ahora lo miraría a él. De paso, esa es el corazón de la rebelión de Satanás, engrandecerse contra Dios. Mañana lo vamos a analizar. La lucha de Miguel, el gran príncipe, contra el dragón y todas las fuerzas que él ha usado a través del tiempo. Ahora es interesante, el rey firma neciamente, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, guiado por su vanidad, su orgullo. Ahora, una moraleja bien cortita, un comercial chiquitito, hermanos. Cuando alguien, acuérdate, como dice el refrán, cuando la vela es grande, hasta el santo desconfía, hermano. Y cuando viene alguien y te empieza a alabar y te empieza a decir, mira que tú eres bueno, que tú eres muy capaz y que tú eres esto, acuérdate, cuanto más te alaba, más grande el pedido que viene. Los halagos generalmente no son muy apropiados, hermanos, pero ese fue un comercial pequeño. Así que los hombres ya tenían la ley de Medo-Persia, que no se podía cambiar. Era una ley que era imposible cambiar. ¿Ustedes creen que Daniel no sabía lo que estaba en juego? Claro que sabía. Al día siguiente, la Escritura nos dice lo siguiente, versículo 21. Vamos a leer allí, el versículo, vamos al versículo 11. 10, ahí está. Yo me había equivocado en la cita anterior. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, donde tenía las ventanas de su cámara abierta hacia Jerusalén, y como, escuchen bien esa palabra, como solía hacerlo antes, 3 veces al día, se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. El lugar que Daniel había descubierto donde todos los temores se desvanecen, desaparecen y salimos llenos de la fortaleza de lo alto, es en la presencia de Dios. Hay un corito como un lugar, dice que el lugar mejor que podamos tener es a los pies de Jesús. No hay lugar mejor. No hay mejor lugar donde podamos ser enriquecidos y fortalecidos con el poder de Dios.
Ahora Daniel podría haber dicho, uy, hoy mira qué viento fresco que está entrando. Y podría haber dicho, hoy voy a cerrar la cortina. O podría haber dicho, hoy no voy a orar en mi cuarto con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Hoy voy a ir al baño, voy a cerrar la puerta y oro allá, porque en realidad, aunque Jesús todavía no había venido, pero él podría haber dicho, la mejor oración es en secreto. Cierra la puerta, dijo Jesús, y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Pero Daniel sabía que él no estaba en juego. Era el honor de Dios que estaba en juego. Él no era el problema. El problema lo tenía Dios. Y por lo tanto él no quiso hacer nada que pueda deshonrar a Dios. Porque a través de toda su vida, ya él era anciano, más de 80 años tenía. Toda su vida había él visto la mano poderosa de Dios. Cómo Dios los había librado de la muerte. Al principio, cuando eran jovencitos. Cómo Dios los había librado a sus 3 amigos del horno ardiente. Por lo tanto, él no dudaba de Dios. Y más que nunca, querido hermano, fue a buscar a su Dios. A veces nosotros cuando buscamos a Dios, cuando vienen los problemas, querido hermano, y ahí nos acordamos de Dios. Pero yo te animo, querido hermano, que lo busques a Dios todos los días. Y aunque te hayas descuidado de Dios y vienen los problemas, aunque ya es medio late, es medio tarde, búscalo a Dios. Siempre Dios escucha. La historia de Manasés es un ejemplo maravilloso de la paciencia que Dios tiene para con los hijos de Dios. Toda una vida de maldad, 51 años de maldad, pero al final de los años se arrepiente, se humilla ante Dios y Dios lo perdona. Busca a Dios. Ese es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Por eso el sabio Salomón decía, solo una cosa le pido a Dios, solo una cosa he demandado ante Dios, que yo esté en su casa todos los días de mi vida. Oh, querido hermano, por favor, ahí está la razón por la cual los adventistas del séptimo día, los cristianos de todas las denominaciones fracasamos. Porque no nos hacemos fuertes en Dios. No buscamos la fortaleza de Dios. La batalla que Dios nos ha dado es la batalla de la fe. Y hay muchas personas que dudan en entregarse a Dios porque dicen, yo no voy a poder vivir como Dios pide que vivamos. Posiblemente muchos de los que están acá han recibido el impacto de Dios, el llamado de Dios en su corazón. Y tú tienes el deseo de servir a Dios, pero tienes miedo de fracasar. Dice, yo no voy a poder. Tantas veces he luchado para ser una buena persona, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, y he fracasado. Aquel que lucha con el alcohol, aquel que lucha con el cigarro, aquel que lucha con las drogas, o aquel que lucha con cualquier otra adicción o cualquier otro pecado secreto, querido hermano, solos no podemos vencer. Me alegra que Jesús fue presentado por Juan el Bautista, diciendo cuando Juan lo vio venir para ser bautizado, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue después del bautismo, perdón. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino para quitar el pecado. No es tarea mía y tuya quitar y transformar nuestra vida. La obra de la transformación, la obra del cambio, la hace Dios. Dios es el que nos transforma. Hay un versículo tan lindo de Romanos capítulo 12, versículo 21. Esa cita es capicúa porque es 1-2, 2-1. Acuérdense, bien fácil. Y dice así, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando tú y yo nos obsesionamos por transformarnos y luchar por lo malo, cuanto más luchamos por lo malo en nuestra vida, más lo malo se apodera de nosotros. Déjenme repetirlo. Si nosotros tenemos una debilidad y decimos, yo quiero vencer esto y quiero luchar contra esto,
Y nos obsesionamos tratando de cambiar. Es como el alcohólico le dice a su esposa o a su esposo, esto la última vez que me emborracharé, no te lo prometo que no lo voy a hacer. Y a los 5 segundos lo está haciendo de nuevo. ¿Por qué? Porque no puede, querido hermano. Está fuera de su capacidad. Jesucristo dijo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Somos esclavos de los temores, somos esclavos de los celos, somos esclavos de los rencores, somos esclavos de las envidias, somos esclavos del orgullo, de la vanidad, de tantas cosas que Satanás nos tiene amarrados, esclavizados, querido hermano. Anoche estudiamos que Cristo hizo 2 grandes cosas para poder darnos el derecho a entrar al reino de los cielos. Murió por nosotros para pagar lo que nosotros debemos de nuestras malas acciones. Pero Él también vivió una vida para que tú y yo, en crédito de lo que Él vivió, podamos entrar al reino de los cielos. Pero además, Jesús dijo, yo no los dejaré solos, enviaré a otro consolador. Pablo lo presenta como el espíritu de vida, que nos libra del poder del pecado, que nos libera y nos ayuda para que podamos ser nuevas personas, capaces de vivir una vida transformada, diferente. Nuestra lucha, querido hermano, tu lucha, la mía, no es batallar contra lo malo porque no podemos. Nuestra lucha es pegarnos a Dios, tomarnos de la mano de Dios, buscarlo a Dios cada mañana. El secreto de la grandeza de Daniel no era porque era superdotado, sino porque él tenía un constante hábito de buscar a Dios 3 veces al día. Y en esos momentos a solas con Dios es cuando él crecía. En esos momentos a solas era cuando sus propias debilidades perdían el poder, porque él era revestido de la omnipotencia de Dios. Pablo lo ilustra en el libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 10 en adelante. Dice, hermanos, debemos ser fortalecidos en Dios y buscar el poder de su fortaleza. Y luego Él nos anima, vestidos de la armadura de Cristo, la armadura de Dios. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes angelicales de maldad. La lucha que tenemos, querido hermano, va más allá de nuestra capacidad. El único que puede vencer en nosotros es Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pablo la llama la batalla de la fe. Es aprender a confiar a Dios, a depender de Dios, a tomarnos de Dios. Por lo tanto, Daniel dijo, toda mi vida he abierto la ventana para poder orar hacia Jerusalén y clamar a Dios para que la promesa de los 70 años se cumpla. No la voy a cerrar ahora. Y al día siguiente se hincó, como era su constante costumbre. Y ahí estaban, hermanos. En aquella época no había iPhones. Hoy la policía está en serios problemas por los teléfonos y las camaritas en los teléfonos. ¿Cuántos problemas se han armado? Situaciones, y para bien y para mal, ¿no es cierto? De gente que en el momento que tú no lo ves, te están grabando. Gloria a Dios por ello, hermanos. Debemos vivir constantemente en una acción honesta delante de Dios. Yo me imagino que todos esos enemigos decían, algunos habrán pensado, estoy seguro que Daniel hoy no ora a su Dios. Pero los otros le dijeron, no, ese hombre es terco. Ese es un hombre fanático. Sin duda lo va a hacer. ¿Pero cómo lo va a hacer? Si él sabe que si lo hace, lo destruimos. Y ahí estaban todos esperando el momento, hermanos. La palabra de Dios dice lo siguiente. Dice el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, donde tenía las ventanas de su cámara alta abiertas hacia Jerusalén. Y como solía hacerlo, escuchen bien, hermanos, como solía hacerlo,
No es un día de un arrebato de emoción. Voy a hacer hoy, voy a buscar a Dios la fuerza, porque tengo este problema, entonces ahora oro. No, era una constante búsqueda de Dios. Como solía hacerlo, 3 veces al día, se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando ante su Dios. Y se fueron contentos. ¡La hicimos! ¡Vamos a acabarlo a este hombre! Y se fueron ante el rey y le dijeron, ¿acaso tú no hiciste un edicto? Mira al hombre que tú confías y que querías poner como primer ministro, es un desobediente, no te respeta ni honra a tu Dios. Y ahí fue cuando Darío entendió que estos hombres querían destruir a su mejor empleado. Y luchó, dice la Escritura, fíjense, luchó hasta la nochecita para tratar de librarlo. Buscó todos los medios legales posibles para tratar de librarlo a Daniel, pero no pudo. Y a la nochecita colocaron a Daniel en un lugar que no era la silla eléctrica, hermanos, pero era tan efectivo o más efectivo que la silla eléctrica o una inyección letal. Era un foso donde tenían leones hambrientos. Y la forma más efectiva de acabar con las personas condenadas a la muerte era echarlos en el foso de leones. Y dice la Escritura, fíjense, Daniel, el versículo 14, cuando el rey oyó esto, le pesó en gran manera y procuró librar a Daniel. Versículo 15. El versículo 16. Entonces, por orden del rey, trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y escuchen bien estas palabras, hermanos. Miren, hasta qué punto había llegado la influencia poderosa de Daniel. Las palabras del rey fueron así. Y el rey dijo a Daniel, tu Dios a quien tu Dios a quien tú continuamente sirves. Ahí está la clave, hermanos. Te libre. Dice que la palabra de Dios que el rey no durmió esa noche, le trajeron músicos para tratar de quitarle el mal mood que tenía, el mal carácter, el mal sentimiento. No comió, no durmió y a la mañana, a la madrugada se levantó. Inmediatamente fue al foso de los leones. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice el versículo 19, el rey por tanto se levantó muy de mañana y fue a prisa al foso de leones y acercándose al foso llamó a gritos a Daniel con voz triste. Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien nuevamente se repite la palabra clave, querido hermano. Jesucristo hubiera dicho, aquellos que si tú permaneces en mí y yo en ti. Aquí el rey Daniel decía, a quien tú constantemente sirves, te ha podido librar. Y entonces Daniel respondió, Rey para siempre vive. Y esta expresión me encanta mucho, querido hermano. Versículo 23 para terminar. Mi Dios, no dijo el Dios de mi papá, el de mi mamá. No dijo el Dios de mi iglesia. No, Dios era un ser real para él, un amigo de él, una constante presencia, la constante presencia de Dios era algo que él constantemente vivía en su vida. Por eso él pudo decir, mi Dios, mi Dios. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones para que no me hiciesen ningún daño, porque fui hallado inocente por él, y aún ante ti nunca hice nada malo.
En conclusión, la experiencia cristiana, querido hermano, no es una experiencia de no caer. La experiencia de cristiana es una experiencia de aprender a levantarnos cada vez que nos caemos. La experiencia cristiana es un aprender a reposar en Jesús, a depender de Él, constantemente apoyarnos en Él. Y como un niñito va aprendiendo a dar sus pasitos en su crecimiento, pero para poder caminar se cae, se golpea. De la misma manera, en nuestro caminar con Dios, aprendemos a depender con Dios, a tomarnos de la mano de Dios. Somos hijos de Dios. No dejamos de ser hijos de Dios porque cometamos un error. Pero no te quedes caído. Pídele perdón a Dios. Levántate y sigue la experiencia con Cristo. Porque Cristo te salvó. Eres salvo por la gracia de Dios. Por lo que Cristo hizo en la cruz y por su vida. No por lo que hacemos somos salvos. Escucha bien, hermano. No por lo que hacemos somos salvos. Es por lo que Cristo hizo que somos salvos. Por lo tanto, como hijos de Dios, llenos de la salvación que Dios nos ha dado, ahora Cristo quiere que aprendamos a caminar con Él. Y la tercera persona de la divinidad fue enviada para asistirnos, el Santo Espíritu de Dios. Algunos de ustedes me habrán escuchado una historia que conocí, un hermano, una familia, que asistía a la iglesia, pero todavía no habían dado su paso de bautizarse. Una música suave. Cuando me aproximé a ellos y les dije, porque venían frecuentemente a la iglesia, les digo, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué los detiene para entregarse al Señor? Y la señora me dice, pastor, yo ya estoy lista. Le pregunto a él, sí, pastor, yo ya estoy también listo. Y bueno, ¿y por qué no se bautizan? ¿Por qué no se entregan a Jesús? Y me dice, bueno, pastor, es que tenemos que casarnos. ¿Por qué no lo hacen? Tenían una niña, unos 7, 8 años. Digo, ¿por qué no lo hacen? No, pastor, es que mire, que si yo me caso, pastor, nos casamos, mi hermana me está dando los papeles a mí, y si yo me caso, pierdo los papeles. Pasó un tiempo y la esposa me dice, pastor, yo no aguanto más, yo quiero bautizarme. Venga y háblele a mi esposo. Y fui a la casa y hablé con él y le dije, bueno, hermano, ha llegado la hora. Y él me dice, bueno, pastor, sí, yo estoy firme en mi decisión. Pero, hermanos, ese pero es del diablo. Wow. Hay otra expresión que al diablo le encanta, hermanos, que es la más efectiva. Take it easy. En español decimos aquí, en una transliteración, cógelo suave, despacito a despacito. Eso es lo que quiere el diablo. Siempre el diablo va a encontrar alguna razón para retenernos. Siempre va a encontrar. Entonces yo le dije al hermano, pero hermano, ¿por qué no ponemos a Dios en primer lugar? Pon a Dios, busca a Dios, búscalo a Él en primer lugar, colócalo en el primer lugar. Y Jesús dice que todas las otras cosas, Dios las va a ir poniendo en su sitio. Pero pastor, ¿cómo voy a perder mis papeles? Nos vamos a quedar ilegales. Al final no pude y no quise insistir, oré por ellos y me fui. Pasaron unos cuantos meses más y la esposa una vez más me dice, pastor, yo ya no aguanto más. Le dije, bueno, hermana, mira, tú tienes dos posibilidades. O te casas o te separas de él. Yo no te aconsejaría que te separes porque tienes una niña. ¿Qué culpa tiene la niña? De la indecisión o de las falta de fuerza, de voluntad.
Habla ahora, pídele a Dios y habla con tu marido. Pastor, venga otra vez a la casa. Capaz que esta vez sí. Y fui a la casa. El hermano, miren, la pareja venía tempranito a la escuela sabática. Era mejor que los adventistas. Los adventistas venimos tarde a la escuela sabática. Si es que venimos, ¿no? Qué vergüenza. Y dije, bueno, voy a ir. Una regañadita viene bien, ¿verdad? Gracias, pastor, ¿verdad? No me agradece, pastor. O la directora de escuela sabática. O el director, ¿quién es? ¿Quién es la directora? Ay, hermana, dígame, gloria a Dios. Al trabajo vamos temprano, pero el sábado a la mañana estoy muy cansado, no voy a la iglesia. Qué triste eso. Bueno, entonces voy a la casa y dije, pero mira, ¿saben? Había ocurrido ese huracán, ¿se acuerdan del huracán Mitch? Que produjo un deslave enorme y que a raíz de ese huracán el gobierno de los Estados Unidos empezó a dar permisos de trabajo a la gente afectada en las áreas. Yo dije, pero si aquí está el problema solucionado. Así que fui, le dije, pero mira, pastor, viene otra vez a bautizarme. Pero claro, muchacho, yo no, el Señor te quiere que te entregues a Jesús. Sí, pastor, yo también. Me dice, pastor, acabo de hablar con la abogada y me dice que falta un tantito así nomás. Le digo, pero mira, si ahora puedes conseguir tu permiso de trabajo, olvídate de eso. Pero pastor, voy a perder mucho dinero. Wow. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no es cierto? Y sordo que aquel que no quiere oír. Los dejé. Me cambiaron de iglesia y ya no los vi. Y un día estábamos allí en una reunión que hacíamos, pastor, en Shenandoah, donde teníamos el camp meeting. Y ahí en el río teníamos un bautismo muy lindo. Después lo tuvimos que hacer ya en la carpa porque era tanta la gente que era medio difícil controlar la situación. Pero era tan lindo porque todos los niños ahí estaban cerca del río, toda la gente reunida y varios pastores bautizando al mismo tiempo. Y de repente alguien me toca detrás, me doy vuelta y lo veo al amigo. Me dice, pastor, ¿me bautiza? Oh, le di un abrazo, le dije, muchacho, claro que sí, pero ya tú sabes que yo no soy tu pastor. Háblale a tu pastor y si él está de acuerdo, yo con gusto te bautizo. Pero lo miré como diciendo, ¿por qué esperaste tanto? Y el hombre me dice, pastor, no eran los documentos. No eran los documentos, yo tenía otra mujer. Tenía la madre de mi hija y tenía otra mujer al mismo tiempo. Y no podía soltarlo. Me era difícil soltarlo. Y aunque quería servirle a Dios y quería hacer su voluntad, ahí estaba amarrado, pastor, como con cadenas. Hasta un día que dije, no, yo no puedo vivir esa vida doble más. Señor, líbrame. Pastor, ya corté con eso. Me casé. Estoy listo para ser bautizado. Wow, hermanos. Me pregunto en esta noche, ¿qué es lo que te está robando la paz de tu corazón? ¿Qué es lo que te está quitando la certeza de la salvación de tu alma? ¿Qué es lo que te impide entregarte a Jesús? Jesús murió, pagó la deuda. Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo merecemos y ahora envió a su Espíritu para que el Espíritu nos ayude a transformarnos. Él nos cambia, Él nos limpia, Él nos hace semejantes a Él. ¿Qué más podía hacer Jesús para salvarnos? Lo único que Él pide es que le abramos el corazón.